Bueno, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a Sobancaria. Los hemos invitado para hacer el lanzamiento de nuestro séptimo foro de vivienda. Este foro se va a llevar a cabo el próximo miércoles 6 de abril, aquí al lado en el Hotel JW Marriott, y vamos a estar todo el día en una agenda supremamente importante e interesante. En los últimos años, el sector de vivienda en Colombia ha registrado incrementos importantes que se reflejan en máximos históricos en los indicadores de ventas de vivienda, desembolsos y cartera. Aún así, el potencial de crecimiento de financiación de vivienda sigue siendo amplio cuando se compara su tamaño con otros referentes internacionales. Por ejemplo, nuestra relación cartera hipotecaria sobre PIB es del 6%. Perfectamente podría estar por encima del 10% si lo comparamos con países de desarrollo similar. Por esta razón es importante conocer los obstáculos que enfrenta la profundización de dicha cartera en Colombia y las propuestas de política para hacerles frente y potenciar el desempeño del sector hacia el futuro. En este contexto, el séptimo foro de vivienda organizado por Sobancaria se convierte en el espacio propicio para considerar la coyuntura, las oportunidades de crecimiento y los retos de la vivienda a mediano y corto plazo. Es así como contaremos con la presencia en el evento del ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao, los alcaldes de algunas de las principales ciudades del país. Tenemos ya confirmados al alcalde de Medellín, al alcalde de Cali. Por Bogotá va a asistir la secretaria de Hábitat y también tendremos expertos nacionales e internacionales. ¿Qué aspectos abordaremos? Abordaremos aspectos de gran relevancia para los agentes del sector, como las perspectivas regionales en las principales ciudades en materia de vivienda, las políticas urbanas de Bogotá. También estaremos analizando las tendencias del mercado de construcción y financiamiento hipotecario y el entorno macroeconómico que marcará el panorama del sector en los próximos años. Para dar algunas cifras, en lo corrido del año hasta el 28 de marzo en dichos programas y en el subsidio a la tasa de interés para vivienda no bis, los desembolsos suman 13.678 créditos por un valor de 547.000 millones. Por otro lado, durante el 2015, la banca financió 137.000 créditos por un valor de 13.4 billones de pesos, el nivel más alto entre los registros de los últimos años. Actualmente tenemos una cartera de vivienda en el sector que alcanza un valor de 53.8 billones de pesos y el crecimiento que tuvimos el año pasado, crecimiento real de esa cartera, fue cercano al 8%. Entonces creemos que estamos ante un panorama muy alentador. Ese sector de vivienda y financiación de vivienda está jalonando la economía y junto con todos los otros servicios del sector financiero somos un contribuyente neto al crecimiento que está presentando el país en medio de inmensas dificultades. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Presidente, ¿ustedes qué esperan o cuál ha sido el efecto del incremento de las tasas de interés por parte del Banco de la República en el costo de los créditos para la compra de vivienda? ¿Se ha tenido un efecto directo o cómo se ha sentido? No, el efecto sí es directo. Ahorita que se traslada en su totalidad, no, en unos casos se traslada muy rápidamente, en otros, digamos, se traslada o más lentamente o no se traslada del todo si se cree que estos son fenómenos temporales. Por ejemplo, durante los últimos 8 meses, las tasas de referencia del Banco de la República han crecido cerca de 175 puntos básicos y nuestros créditos no han crecido más. En el caso de la cartera más afectada, que puede ser la de consumo o de la de microcrédito, más de 160, 165 puntos básicos, o sea que ahí hemos actuado como un colchón, pero en los créditos de vivienda, o sea, el crecimiento ha sido mucho menor. Entonces, no vamos a decir que eso no impacta, claro que impacta. El crédito hoy en Colombia es más costoso que hace 8 meses, pero pues esperamos que en la medida en que el Banco de la República piense que ya tiene controladas las expectativas de inflación,
pues puede empezar a suavizar su política monetaria. En este momento nosotros estamos teniendo unos índices de interés para la cartera hipotecaria del 11.1 al 11.6%, pero recuerden que en este momento estamos en inflaciones medidas mes a mes cercanas al 7%, o sea, estamos hablando de un diferencial que es muy bajo frente al comportamiento histórico. La vivienda, ¿cómo aparecen los resultados de vivienda BIS? ¿Se ha comportado bien o, por ejemplo, en ese segmento, cómo es el movimiento? Yo le voy a dejar ahorita la palabra a la doctora Constanza Erazo para que les haga un recuento de cómo se ha comportado todos estos tipos de cartera, porque es muy importante ver que ese sector, a pesar de la desaceleración de la economía, sí, que hablamos, ojo, hablamos de nuevo de desaceleración, la economía de este país sigue creciendo y sigue creciendo por encima del promedio mundial y por encima, obviamente, del promedio latinoamericano. Pero pues este sector realmente está sacando la cara por el país. Entonces, si quiere le complemento un poco. Claro. Para que cambie entonces, doctor Jonathan, y no tengamos que coger todos los micrófonos. Un comentario muy breve para complementarle lo de precios. Hoy en día, las tasas de interés para vivienda BIS están en 12,7%. Esto es un promedio ponderado por montos. Y para vivienda no BIS están en 11,6% las tasas de interés. En el caso de vivienda, la tasa de referencia no es la del Banco de la República. La del Banco de la República es una buena tasa de referencia para los créditos comerciales o para los créditos de consumo. La mejor tasa de referencia para los créditos de vivienda, dado que son créditos de muy largo plazo, es la tasa de los TES. Es la que nos sirve, y los TES en efecto en el último año se han desvalorizado, también ha habido un alza en esas tasas, y la desvalorización de los TES es del orden de 200 básicos, muy parecido a lo que ha subido también la tasa del Banco de la República. Pero cuando uno mira cuánto ha aumentado la tasa de interés de la vivienda no BIS, comparamos también año a año, el incremento es de solamente medio punto porcentual. Hace un año era 11.1 y como les dije ahorita, ahora es 11.6. Eso quiere decir que solamente hemos reaccionado la cuarta parte de lo que subieron los TES. Esto puede tener varias lecturas. Una primera lectura es que no todo el encarecimiento de liquidez se le está transfiriendo al usuario final. Y no se le está transfiriendo al usuario final porque tenemos unas condiciones de competencia en el sector de cartera hipotecaria que son tan buenas que hacen que los bancos estén llevando ese encarecimiento de su liquidez a pérdida, a menor margen financiero, en lugar de transferírselo vis a vis al cliente. Es una buena señal en materia de competencia. Ese puede ser una hipótesis. Y seguro hay algo de eso, pero un segundo elemento allí es que el ajuste no se hace inmediato y tal como mencionaba el doctor Castro, existe un rezago que le haría a uno pensar en principio que el alza en las tasas de vivienda no se ha detenido, que ese efecto de los 200 básicos, que hasta ahora llevamos 50, eventualmente ese ajuste seguirá progresivo en el tiempo. Dicho eso, para los hogares, para las familias, ustedes que aparte llevan temas de economía de bolsillo, si el ajuste en el costo no se ha hecho todo, de momento, sigue siendo un buen momento en términos de costos hipotecarios para adquirir vivienda. Porque la tendencia haría pensar que si se sigue trasladando este ajuste al cliente, la expectativa en el corto plazo es a que las tasas de interés hipotecarias continúen incrementándose. Les vamos a dar unos datos sobre cómo se está comportando los diferentes sectores de vivienda, también con sus correspondientes tasas de interés. Sí, ¿que no nos cambiamos o sí, alcanzan a oír? Sí, no. Gracias. Bueno, en el caso de BIS, que era la pregunta puntual, digamos que la dinámica ha sido muy buena en los últimos años. Casi que el 40% de los desembolsos de las entidades se dirigen a este segmento en número, en valor, digamos, el porcentaje es menor, pero porque los montos de los créditos son menores. Y esto está muy impulsado también porque son, digamos, el segmento de la financiación que tiene los programas del gobierno nacional. Entonces, del año pasado cerca de 35.000 créditos se hicieron a través de los programas del gobierno y cerca de 50.000 créditos desembolsados en total fueron para el segmento BIS. Por sectores de la población en esta vivienda BIS, ¿cómo se distribuye? O sea, ¿en qué sectores donde se está comprando más vivienda?
por estrato o algo así, no le tengo la cifra de por estrato cómo se distribuye, pero en general son las viviendas dirigidas para la población que tiene ingresos inferiores a 4 salarios mínimos. O sea, clase media, ¿es la que está comprando más vivienda? Clase media baja. Media baja, ¿y la clase alta nada? No, mejor dicho. Ella no accede a programas exacto, de subsidio a la tasa. No, subsidio a la tasa de interés, pero también uno podría ver que, por ejemplo, estratos 5 y 6 están comprando más vivienda, menos vivienda o viven más en arriendo. Más vivienda, menos. No, a ver, de los desembolsos totales, 40% BIS, alrededor del 60% para los otros segmentos. ¿Sí? La proporción de arrendamiento sí me corcha, pero le doy el dato ahorita. Vale. Sí, pero creo que lo que hemos visto en la última informe de Galería Inmobiliaria era que en algunas ciudades el estrato 5 y 6 estaba teniendo crecimientos menores que el resto de los estratos. Sí, en ventas, en datos de ventas, no en financiación. O sea, la clase media es la que más está comprando. Sí, por los subsidios además, y como este año se lanzó el subsidio para vivienda no BIS, dirigido particularmente a la clase media, pues yo creo que eso sí dinamiza la demanda. ¿Qué tan demandados han sido esos subsidios? ¿Y qué tantos quedan? No, todavía el gobierno asignó 50.000 para 2 años, para 2016 y para 2017. Este año los cupos son 25.000 y como digamos empezó hace muy pocos meses, hace muy pocos meses, todavía hay cupos suficientes para que la gente acceda a estos beneficios. ¿Pero cuánto deben haber desembolsados alrededor de unos 1.500 créditos hasta el momento. ¿Por ciudades Bogotá la que encabeza o no necesariamente? ¿De esos desembolsos? De viviendas y desembolsos, obvio, sí. Bogotá, digamos que tiene un peso alrededor del 20% en las ventas de todo el país, de las 8 principales ciudades que censa la Galería Inmobiliaria, sin municipios aledaños. Bogotá el peso es como del 20-25% en valor. ¿Y ustedes han notado, doctor Castro, desaceleración en la demanda por crédito? ¿Que la gente esté yendo menos al banco a buscar crédito? Pues yo no sé si esté yendo menos, pero lo que sí tenemos son los totales de crecimiento de cartera. Las carteras, su crecimiento en general en todas las modalidades van a ser menores este año que las del año pasado, pero pues que estamos teniendo obviamente un crecimiento mucho menor. Pero cuando vemos que la cartera en su totalidad se va a comportar en un crecimiento real del 6%, con una economía que está creciendo, que va a crecer posiblemente alrededor entre 2.4 o 2.6, o sea, estamos viendo que estamos más que doblando en cartera el crecimiento del PIB. O sea, ¿qué quiere decir? Que estamos siendo un aportante neto al crecimiento económico de Colombia. Yo creo que esto es una muy buena noticia. Obviamente, pues uno tendría que ver, hay diferencias en las carteras, pero la estrella de la cartera este año creemos que va a seguir siendo la cartera hipotecaria. Pero indiscutiblemente la demanda ha perdido tracción y tal como lo mencionaba la doctora Constanza, gracias a los programas y estímulos del gobierno, esa pérdida de tracción cuando uno lo ve por estratos se encuentra que en los estratos medios y bajos es menos que proporcional a lo que ocurre con estratos altos. Una buena manera de ver lo que está ocurriendo con la demanda es irnos a los precios. Los precios que hace unos años, ni siquiera unos años, hace unos meses, también con ustedes, colegas, hablábamos de si existía o no existía una burbuja, porque los precios estaban muy altos. Hoy en día el crecimiento de los precios de vivienda nueva son de solo 0,1% real. Eso quiere decir que se estabilizó el crecimiento de precios de vivienda y de hecho tenemos ciudades como Bucaramanga, como Neiva, como Santa Marta, donde el crecimiento en términos reales es negativo, es deflacionario. El hecho de que estén cayendo los precios de la vivienda en algunas ciudades es un indicador también que la demanda se ha debilitado. Pero el precio de la vivienda se pegó un techo y de ahí no baja. Lo que pasa es que uno dice, supongamos una vivienda hoy en día no consigue usted en estrato 3 de 180 millones de pesos y de ahí ya no baja. O sea, pues obviamente que se ha desacelerado el precio, pero se mantiene muy alto. Sí, pero es que si estuviéramos con precios cayendo de manera acelerada en todos los estratos, debíamos estar muy preocupados, porque quiere decir que antes había una burbuja inmobiliaria.
si causa de una reducción drástica del crecimiento, bueno, no tan drástica, pero sí del 4 y pico, aún en el 2014, a un crecimiento que este año lo tenemos casi dos puntos por debajo, pues pensar en que los precios están estabilizados quiere decir que es un mercado sano y que no había burbuja como tal. De pronto podemos hablar de alguna que otra ciudad, pero en general el mercado es sano. En una desaceleración no se vino a pique el mercado, sino que se estabilizaron los precios. Y ya que estamos hablando como de la desaceleración económica, ¿ustedes han visto que la gente se esté empezando a colgar los créditos? El nivel de cartera sigue siendo muy bueno. Tenemos en este momento incluso niveles de cartera de cartera mala 2.8, 2.9, que es un nivel que incluso está por debajo del que teníamos hace un año. O sea que la calidad de la cartera sigue siendo excelentemente bien evaluada. Perfecto, muchas gracias a todos. Doctor Santiago, una preguntita diferente. Lo del tema del billete de 100.000, quería preguntarle, hay muchos cuestionamientos, muchas dudas, e incluso se habla que eso puede ser para generar algunas dificultades en cuanto al proceso de bancarización. Sobre ese particular, presidente, ¿qué percepción tiene usted? Por ejemplo, va a generar... Exacto. Y la otra pregunta es, por ejemplo, ¿no cree que los colombianos van a guardar ahora más plata debajo del colchón? Porque pues ya como son 100.000 pesos puede generar ese pequeño problema. La moneda A ver, nosotros no tenemos problema per se con un billete en particular. Nuestro tema no es que creamos que porque haya un billete de 100.000 va a haber menos bancarización o se va a alimentar más la corrupción o las caletas de las organizaciones criminales. No. Nosotros lo que estamos es en contra del alto uso del efectivo que hay en la economía colombiana per se. O sea, es que creemos que tener unos niveles de efectivo que ya están por encima del 11 y pico por ciento, 11.7%, cuando nuestras metas para el 2018 consignadas en el plan de desarrollo son de 8.5 sobre M3, o sea, sobre el total de dinero circulante en la economía, efectivo, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a la vista, creemos que es absolutamente alto bajo cualquier estándar. Y eso que nos está generando una más desintermediación en la economía, nos está generando ineficiencias, le está generando inseguridad a los usuarios, pero está creando toda una base de capital que no está ayudando al desarrollo ni a crecer a este país. Un dinero guardado es un dinero que no está siendo irrigado en créditos hipotecarios, créditos de consumo, créditos para el campo, créditos para la educación. Entonces, tener dinero guardado no le conviene absolutamente a nadie. Y en esto sí tenemos que celebrar que uno de nuestros socios en el programa de reducción del uso del efectivo es el Banco de la República. Entonces, reiteramos, no tenemos problema per se con el billete de 100.000. Es más, creemos que es un merecido y justo homenaje que se le hace a un gran expresidente de Colombia como fue el doctor Carlos Lleras Restrepo. Entendemos las razones técnicas por las cuales el Banco de la República emitió el billete, pero simplemente reiteramos y hacemos un llamado de nuevo a que Colombia reduzca sus niveles de efectivo, y en eso tenemos que trabajar con el sector privado y seguir trabajando de la mano con entidades del sector público para hacer efectivas unas metas que ya nos hemos trazado como país. Pero es que la gente sigue diciendo que es que tener plata en el banco es costoso. Entonces, ¿cómo llegar con esa información a la gente común y corriente? Uno va a Bastos a hablar con las personas allá que dicen eso. Dicen es que los bancos en este país son muy costosos. A ver, pero yo les voy a también a decir algo. En este momento, una persona puede tener una cuenta de ahorros en este país, manejar su capital en esa cuenta de ahorros, hacer los retiros en un cajero de esa entidad donde tiene su plata, trasladar entre su cuenta de ahorros y su cuenta corriente, si es de esa misma entidad, hacer pagos desde esa entidad sin ningún costo. O sea,
salvo que obviamente va a hacer consignaciones a través del botón PCE y otras consignaciones pues nacionales que le generen pues el costo que ya no es producto del banco sino de las redes y las pasarelas de pago. Pero en este momento decir que no hay la posibilidad para que un colombiano en sus transacciones básicas pueda tener cero costo, eso no es cierto. O sea, en este momento hay las entidades y existen los productos. Es tener una mayor educación financiera para saber que uno no puede tener la plata en una entidad y pretender que si la va a retirar desde un mecanismo de otra entidad, llámese cajero, llámese un giro, pues no va a tener un costo. Claro que lo va a tener, pero lo tiene aquí y en cualquier país del mundo. Y aún así, en países que tienen costos mayores que Colombia, porque Colombia es uno de los menores costos de productos y servicios financieros en Latinoamérica y tienen menores índices de uso del efectivo. O sea que no hay una correlación que nos diga que eso sea cierto. Yo sí creo que hay una cultura también de aversión al uso de algunas cuentas. Esto vimos el quiebre claramente desde que se impuso el 4 por mil. El 4 por mil sigue siendo un obstáculo para una mayor bancarización, inclusión financiera, pero pues eso es un tema que no depende de nosotros, depende de decisiones que toma el gobierno y el Congreso de la República. Pero lo que le compete a la banca, que es crear un ambiente de mayor competencia, una amplia gama de oferta de productos que obedezcan las necesidades de los cuentavientes, en eso le hemos cumplido al país y a la economía. Presidente, ¿cuánta plata hay de los colombianos en cuentas de ahorro en la banca y cuánto es el efectivo que hay circulante? Creo que el año pasado nos daba una cifra y parece que ha aumentado. ¿Cómo está la balanza? Sí, nosotros hemos subido cerca de 7 décimas en el uso del efectivo. O sea, desde el momento en que dimos la discusión para incluir esas metas en el plan de desarrollo, debíamos haber empezado a bajar, porque la meta es llegar al 8.5 y contrario, hemos subido. O sea, que quiere decir que caminamos en la dirección opuesta a la que nos habíamos propuesto. Sin embargo, también hay buenas noticias, o sea, también hay que ser positivos por el lado del crecimiento del uso de tarjetas débito y crédito como proporción del PIB, y eso ha tenido un incremento importante. Lo que quiere decir es que los colombianos sí están manejando más medios de pago electrónicos, pero que en otras instancias de transacciones todavía seguimos manejando un efectivo muy grande. ¿Cómo está cuánta plata circulante manejan los colombianos en efectivo? Pues a ver, si estamos con un 12 y pico por ciento, un 11.7 sobre el M3, y el M3 está alrededor de unos 100... el efectivo son unos 60, 70 billones. 60, 70, sí, porque son como 180. Sí. Efectivos son unos 60, 70 billones Tenemos de pesos. 160 en cuenta de ahorros, más lo que tengamos en cuentas corrientes, más depósitos a la vista. Eso es el M3. Y de eso tenemos el 12% en efectivo. Entonces, ese es el cálculo que tendríamos que hacer. Pero, o sea, son como... No, como 60 o 70 billones de pesos es el total de efectivo que circula en la economía colombiana. Muchísimo. Sí, entonces un total de M3 de 700 y pico billones. Pero eso comparativamente con las regiones es demasiado alto. Es alto. Es bastante malo. La mejor manera de compararlo no es en los billones por el efecto cambiario. La mejor manera de compararlo es o respecto al PIB o respecto a la base monetaria. De hecho, la mejor es respecto a la base monetaria. Y como mencionaba el doctor Castro, en Colombia ese número es superior al 12%. Mientras que en los países de la región de América Latina es inferior al 10%. De hecho, en los países de la Alianza del Pacífico, ese número es del 8%. No estoy hablando de Suecia ni de Canadá, estoy hablando de México, estoy hablando de Perú y de Chile. Ese número es del 8%. Es decir, respecto a nuestra base monetaria, usamos un 50% más de efectivo
de lo que usan los países más desarrollados de la región. Y si nos comparamos contra la OCDE, que se supone que es un punto de llegada en el mediano plazo, la OCDE utiliza un 5% de su base monetaria, solo un 5% de base monetaria es efectivo, nosotros somos 12%. Entonces, más que doblamos, ¿sí? Es un 140% de uso. E incluso medido sobre países que tienen mayores costos financieros en índice de paridad de poder adquisitivo que nosotros. Entonces la comparación es doblemente mala. O sea que con el billete de 100.000 va a aumentar, porque claro, es menos la cantidad de billetes, un millón de pesos ya no va a ser el del paquete grande, sino va a ser el paquete pequeño. Pues eso va a hacer que la gente tenga la posibilidad de aumentar el efectivo o no. Podría darse. Nosotros, digamos, hace unos 9 meses tuvimos al profesor Kenneth Rogoff, donde explicaba un poco, digamos, la incidencia perversa que tiene ese alto uso del efectivo sobre temas como la informalidad, como la delincuencia. Entonces, nosotros reiteramos, no estamos hablando del billete per se, pero sí el efectivo termina favoreciendo estos fenómenos. Y lo que sí, pues esperamos que en unos años no sean, digamos, estas organizaciones delincuenciales las que terminen acaparando gran parte de los billetes de alta denominación. Pero digamos, ese es un tema aparte. Nosotros lo que queremos es, y en eso reconocemos el acompañamiento del Banco de la República y del Gobierno, es en una campaña que hemos denominado nuestro proyecto F, donde está participando Banco de la República, Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional, Ministerio de Salud, posiblemente vamos a tener también al Ministerio de Educación en sus cuentas maestras, y estamos tratando de involucrar el mayor número posible de entes territoriales. Presidente, a ver si me recuerda, qué pena, cuántos fueron los desembolsos en materia de créditos para vivienda. Y lo segundo, ayer Luis Carlos Sarmiento Angulo decía que como consecuencia de la desaceleración de la economía, la banca, por lo menos el Grupo Aval, iban a revisar todos los créditos, o sea, iban a ser más rigurosos en el tema del otorgamiento de créditos por el incremento en el desempleo, por la desaceleración misma de la economía. ¿Qué opinión tiene sobre ese tema? Y si obviamente ese tema se va a trasladar a toda la banca nacional. Reiteramos, en el 2015 se dieron 137.000 créditos hipotecarios por 13.4 billones y tenemos en este momento ya una cartera del 53.6 billones de pesos. Eso es un poquito menos que el 6% del PIB de Colombia. Ahora, obviamente, cuando hay épocas, digamos, de dificultades económicas, como la desaceleración que estamos enfrentando, pues los mecanismos de otorgamiento de crédito se tienen que afinar, porque lo que un banco no puede permitir es que se deteriore la calidad de su cartera, porque eso sí va directo a su balance, va directo obviamente a la capacidad de poder tener, digamos, un estado de resultados estable y que obviamente le permita la viabilidad de esa entidad. Pero sí es cierto que el estudio de los créditos se hace más riguroso cuando obviamente las posibilidades de que una persona pueda quedar desempleada o que un sector, por ejemplo, petrolero, de suministros, de empresas mineroenergéticas, pues ya no tiene la misma solidez financiera que antes. Eso es algo natural que pasa en Colombia y lo ordena nuestro regulador. O sea, nuestro regulador ordena que nosotros vamos afinando esos mecanismos en la medida que el perfil de los clientes o los posibles tomadores de crédito vaya cambiando. Pero aún así sí que va a seguir aumentando. Aún así va a seguir aumentando, sí, el crecimiento de cartera va a ser del 6%. O sea, no quiere decir que se va a restringir este año, por eso preveemos que en un ambiente de dificultades estamos creciendo nuestra cartera en términos reales más del doble del crecimiento del PIB. Muchas gracias, le recordamos que el próximo 6 de abril va a ser el foro de vivienda